Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, una de esas conexiones que, una vez que la ves, cambia por completo la forma de entender las cosas. Vamos a hablar del rendimiento académico, sí, pero no desde el ángulo que te esperas. No vamos a hablar de técnicas de estudio, ni de las mejores academias, ni de cuántas horas de deberes hay que hacer. No, hoy vamos a ir a la raíz, a lo más fundamental. Vamos a descubrir juntos cómo la salud del cuerpo es en realidad el cimiento sobre el que se construye una mente ágil, curiosa y preparada para aprender. Pensemos un momento en esto. Nos preocupamos, y mucho, por darles las mejores herramientas educativas. Libros, clases de apoyo, ordenadores, todo lo que haga falta para que tengan éxito en los estudios. Y eso está muy bien, por supuesto. Pero, ¿y si en medio de todo ese esfuerzo estuviéramos pasando por alto la pieza clave del puzzle? ¿Y si el verdadero secreto para que una mente joven brille no estuviera solo en los libros o en el aula, sino también en la nevera, en el parque o en los horarios de sueño? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y aquí está el punto de partida de todo este análisis. No estamos hablando de opiniones, ni de una moda pasajera. La ciencia, con estudios y datos contrastados, nos muestra una y otra vez que existe un vínculo potentísimo, una conexión directa entre el estado físico de un niño, particularmente su peso, y su capacidad para concentrarse, memorizar y, en definitiva, aprender. Vamos a ver por qué ocurre esto y qué mecanismos se esconden detrás de esta afirmación tan rotunda. Muy bien, pues entremos en el primer gran bloque. Cuando oímos hablar de obesidad infantil, casi de forma automática, nuestra mente se va a problemas de salud física, ¿verdad? Diabetes, colesterol, problemas de corazón a largo plazo, lo hemos oído 1000 veces. Pero hoy vamos a cambiar el foco, porque este es un problema que tiene una cara oculta, una que no se ve en la báscula, el impacto que tiene directamente sobre el cerebro. Es un obstáculo silencioso que puede estar limitando el potencial de aprendizaje. Y esta idea es fundamental para entender todo lo demás. No se trata solo de un cambio estético o de acumular grasa, se trata de una transformación profunda del ambiente interno del cuerpo. Una alimentación desequilibrada, la falta de ejercicio, todo esto altera la química de nuestro organismo, y ese desajuste crea un entorno, digamos, hostil para el cerebro. En lugar de ser un lugar bien nutrido y oxigenado donde las neuronas pueden trabajar a pleno rendimiento, se convierte en un entorno que les pone las cosas mucho más difíciles. Vale, y ahora vamos a lo más importante, al meollo de la cuestión. ¿Cómo se traduce esa sobrecarga de la que hablamos en el día a día del aprendizaje? ¿Qué es lo que falla? Vamos a ver las consecuencias directas sobre esas funciones que son, las herramientas básicas de cualquier estudiante: la memoria, la atención y la gestión de las emociones. Son capacidades cruciales no solo para sacar buenas notas, sino para toda la vida. Los efectos son muy concretos y seguro que nos suenan. Por un lado, la memoria se resiente. Cuesta más retener lo que se ha estudiado, recordar fechas, fórmulas o vocabulario. Por otro lado, la atención se dispersa. Mantener la concentración durante una clase se convierte en una auténtica batalla. La mente se va a cualquier otro sitio. Y finalmente, el control emocional se debilita. Esto se traduce en más frustración ante un problema difícil, menos paciencia y en general menos ganas de enfrentarse a los retos académicos. Uno de los culpables principales de todo esto tiene un nombre: inflamación crónica. A ver, para que nos entendamos, es como si el cuerpo tuviera una alarma de bajo volumen sonando sin parar, día y noche. Es un estado de alerta constante, un estrés que no se ve desde fuera pero que está ahí. Y claro, ese ruido de fondo llega al cerebro e interfiere en la delicada comunicación entre las neuronas. Todo se vuelve más lento, menos eficiente. Es como intentar tener una conversación profunda en medio de una fiesta ruidosa. Simplemente no funciona bien. Y aquí tenemos al segundo gran protagonista de esta historia, la resistencia a la insulina. El cerebro es un órgano increíblemente demandante, consume una cantidad de energía brutal, y su combustible preferido es la glucosa. Pues bien, la insulina es como la llave que abre la puerta de las células para que entre esa glucosa. Si hay resistencia a la insulina, es como si la cerradura de esa puerta estuviera oxidada, la llave no gira bien, el combustible no entra, y el cerebro, literalmente, se queda sin gasolina. El resultado es esa sensación de niebla mental, de no poder pensar con claridad y, por supuesto, problemas para formar y recuperar recuerdos. Y por si fuera poco, tenemos que hablar de las hormonas. Todo el sistema hormonal se desequilibra. En particular, la hormona del estrés, el famoso cortisol, tiende a dispararse y a mantenerse elevada. Y un cerebro que funciona con niveles altos de cortisol es un cerebro en modo lucha-huida. No está para sutilezas, no está para aprenderse los ríos de España. Está en alerta, y en ese estado es muchísimo más difícil gestionar las emociones, mantener la calma y, por lo tanto, centrar la atención en una tarea que requiere concentración. Bien, hasta ahora hemos visto lo que pasa por dentro, a nivel bioquímico.
Pero ¿cómo se manifiesta todo esto en la vida cotidiana de un niño? Pues aquí es donde entra en juego el efecto dominó. Porque estos problemas internos no se quedan ahí, sino que van derribando una a una las piezas de una rutina saludable, que son, al final, la base para poder rendir bien en los estudios. Lo que se genera es un peligroso círculo vicioso, una espiral de la que es difícil salir. Es la pescadilla que se muerde la cola. Fíjate, una mala calidad del sueño hace que al día siguiente se busque energía rápida en alimentos procesados, llenos de azúcar. Ese pico de azúcar provoca una caída brusca más tarde y además altera todavía más los patrones de sueño de la noche siguiente. Con esa falta de energía y de descanso, no hay ningunas ganas de moverse o de hacer ejercicio, y así el ciclo se perpetúa, minando día a día la salud y la capacidad de aprender. Tenemos que entender que dormir no es apagar el cerebro, todo lo contrario. Durante la noche, el cerebro está trabajando a toda máquina para procesar, ordenar y almacenar lo aprendido durante el día. Es como un bibliotecario que ordena todos los libros que han llegado. Problemas como la apnea del sueño, mucho más comunes en casos de obesidad, interrumpen constantemente este trabajo. Es como si alguien entrara cada 5 minutos a molestar al bibliotecario. Al día siguiente, la biblioteca mental es un caos, la información no está bien guardada y el cerebro se siente agotado y desenfocado. Y hablemos del movimiento. Mover el cuerpo es fundamental para el cerebro. Cuando hacemos ejercicio, el corazón bombea más sangre, y eso significa que llega más oxígeno y más nutrientes a nuestras neuronas. Es literalmente el alimento de nuestro cerebro. Por el contrario, un estilo de vida sedentario tiene el efecto opuesto. Reduce ese flujo vital, priva al cerebro de los recursos que necesita para funcionar de forma óptima, dejándolo en un estado de bajo rendimiento, con menos capacidad para afrontar el esfuerzo mental que exige cualquier tipo de aprendizaje. Bueno, después de analizar a fondo el problema, llegamos a la parte más importante y la más esperanzadora, la solución. Porque la buena noticia es que esto no es una sentencia. Hay estrategias muy claras, sencillas y que se pueden aplicar en casa para darle la vuelta a la situación. Estrategias que no solo mejoran la salud física, sino que potencian de forma directa la capacidad cognitiva de los más jóvenes. La solución se puede construir sobre 4 pilares fundamentales. Y ojo, no hablamos de dietas estrictas ni de sacrificios imposibles, sino de crear hábitos y rutinas saludables. Primero, establecer horarios de comida regulares, darle al cuerpo un ritmo predecible. Segundo, un poco de movimiento cada día. No hace falta correr una maratón. 20 o 30 minutos de juego activo son suficientes para oxigenar el cerebro. Tercero, una rutina de sueño sagrada, acostarse y levantarse más o menos a la misma hora. Y cuarto, prestar atención a las raciones y a los ultraprocesados. Son pasos sencillos, de sentido común, pero su impacto combinado es enorme. Si tuviéramos que resumir el objetivo de todos estos hábitos en una sola frase, sería esta: estabilizar el azúcar en sangre. Los picos y valles de glucosa son como una montaña rusa para el cerebro. Pasa de un estado de euforia y energía a uno de agotamiento y niebla mental en muy poco tiempo. En cambio, un suministro de energía estable y constante es la base para una atención sostenida y un estado de ánimo equilibrado a lo largo de todo el día. Es la clave de bóveda de todo el sistema. Y ahora vamos a explorar un concepto un poco más avanzado, una herramienta que está generando muchísimo interés por sus beneficios, pero que, y quiero subrayar esto, debe aplicarse siempre con muchísima precaución y supervisión profesional en el caso de los niños. Hablamos del ayuno intermitente, no como una dieta para perder peso, sino como una forma de resetear los ritmos biológicos del cuerpo y por extensión del cerebro. Es una pregunta fascinante. Durante décadas, toda la atención se ha centrado en qué comemos. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, pero la ciencia más reciente nos está abriendo una nueva puerta y nos pregunta, ¿y si el cuándo comemos fuera igual de importante? ¿Podría el simple hecho de organizar nuestras comidas en un horario determinado ser una palanca para reiniciar nuestro cerebro y prepararlo para aprender mejor? Es muy importante entender bien qué es y qué no es. El ayuno intermitente no consiste en pasar hambre, ni en comer menos calorías en total. No va de eso. Se trata simplemente de establecer un patrón, un horario. Consiste en organizar todas las comidas del día dentro de una ventana de tiempo concreta, por ejemplo de 8 horas, y permitir que el sistema digestivo y todo el cuerpo descanse y se repare durante las 16 horas restantes. Es una herramienta para devolverle al cuerpo su ritmo natural. El contraste entre los dos estados es clarísimo. Por un lado, cuando comemos constantemente a lo largo del día, sometemos al cuerpo a continuos picos y caídas de azúcar, mantenemos ese estado de inflamación de bajo grado del que hablábamos y sufrimos de falta de energía y concentración. Por otro lado, cuando le damos al cuerpo esos periodos de descanso digestivo, ¿qué conseguimos? Pues justo lo contrario, estabilizamos el azúcar, activamos procesos de limpieza interna y como resultado la concentración y el equilibrio hormonal mejoran de forma natural.
Si profundizamos un poco más, los beneficios para el cerebro son muy interesantes. Primero, se activa un proceso llamado autofagia. Es, para que nos entendamos, como el servicio de limpieza y reciclaje de las células. El cerebro aprovecha para eliminar componentes viejos o dañados y funcionar mejor. Segundo, como ya hemos visto, se estabiliza el azúcar, lo que es sinónimo de claridad mental. Y tercero, ayuda a regular hormonas clave para el crecimiento y el apetito. Pero insisto una vez más, su aplicación en niños o adolescentes es un tema muy delicado y debe ser siempre guiada por un profesional de la salud. Ya llegando al final de este recorrido, si hay una idea principal, una sola, con la que debemos quedarnos, es esta. Tendemos a pensar en el cuerpo y la mente como dos cosas separadas, pero son las dos caras de la misma moneda. Forman un sistema único y totalmente interconectado. No podemos pretender que una mente funcione al 100% si la estructura que la sostiene, el cuerpo, no está en un estado de salud óptimo. Un cuerpo sano es la plataforma de lanzamiento para una mente fuerte, curiosa y capaz. Y esta es la reflexión final, la que lo engloba todo. El futuro, tanto académico como de salud, no es algo que simplemente ocurre. Se construye día a día, con las pequeñas decisiones que tomamos. Se construye en la cocina, en el parque, en los horarios que establecemos. Reevaluar esos hábitos diarios, esas rutinas, es probablemente la inversión más inteligente y poderosa que podemos hacer para proteger y potenciar el futuro de los más jóvenes. Y cerramos con esta pregunta que no es para mí, es para cada uno de nosotros. Una invitación a la reflexión y sobre todo a la acción. No hace falta lanzarse a una revolución total de la noche a la mañana. Los grandes cambios casi siempre empiezan con un primer paso, por pequeño que sea. ¿Cuál podría ser ese primer paso? Quizás cambiar un refresco azucarado por agua, o dar un paseo de 15 minutos después de cenar, o apagar las pantallas una hora antes de dormir. Cualquier pequeño gesto, mantenido en el tiempo, puede ser el cimiento sobre el que se construya un cerebro más sano, más fuerte y más feliz mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado.